En el Perú, entre los años 1957 a 1979, se ejecutaron alrededor de 12 hombres, ocurriendo la última ejecución por pena de muerte en el Perú el 20 de enero de 1979, ejecutándose a Julio Alfonso Vargas Garay por el delito de espionaje. Además, para poner en contexto, una de las figuras históricas más conocidas que sufrió este tipo de pena fue Jesucristo, que fue condenado a morir crucificado por Poncio Pilatos. La mayoría de los países han abolido la pena de muerte, pero algunos lo mantienen. Por ejemplo, por citar China, Pakistán, Arabia Saudí, Cuba y entre otros. En el Perú, en cada proceso electoral se escuchan promesas de combatir el crimen con mano dura. Algunos candidatos y en ocasiones hasta presidentes en ejercicio plantean la posibilidad de restablecer o implementar la pena de muerte como una solución definitiva contra los delitos comunes graves, por ejemplo, los delitos de violación sexual de menores de edad, homicidio calificado, feminicidio o corrupción. Esta medida, cargado de un simbolismo extremo, genera debates apasionados. Esto nos lleva a reflexionar, ¿realmente es viable? ¿La pena de muerte es una solución efectiva para combatir la delincuencia? ¿Qué implica éticamente optar para una sociedad moderna este tipo de castigos? ¿Estamos preparados para afrontar las consecuencias legales e internacionales al momento de restablecerla? ¿Qué es la pena de muerte? La pena de muerte es la máxima sanción penal que un Estado puede imponer a una persona por haber cometido un delito considerado de extrema gravedad. Su ejecución se realiza a través de métodos que varían entre épocas y sociedades, que van desde la crucifixión, la guillotina, el fusilamiento y la inyección letal en la actualidad. Podemos señalar que existen dos características que pueden definir la pena de muerte, las cuales son la irreversibilidad y la excepcionalidad. Es irreversible ya que una vez ejecutado no hay marcha atrás. Esto plantea un riesgo inaceptable a posibles errores judiciales. Es excepcional ya que solo se puede aplicar para delitos de extrema gravedad, esto según cada legislación de cada país. Como en todo debate, existen posiciones a favor y también existen posiciones en contra. Las posiciones que están a favor de la pena de muerte indican que tendría un efecto disuasivo. Con la pena de muerte se preveniría futuros delitos. Asimismo, también señalan que la pena de muerte tendría un carácter de justicia retributiva. Con la pena de muerte se compensaría a la víctima. Asimismo, alegan que evitaría los altos costos de mantener prisioneros de por vida en los establecimientos penitenciarios. Las posiciones que están en contra de la pena de muerte, ellos alegan lo siguiente, que con la pena de muerte puede existir errores judiciales. Esto implica que se puede condenar a inocentes, lo cual moralmente eso sería inaceptable. También alegan su falta de efectividad, ya que investigaciones demostrarían que no se reduciría de manera significativa la delincuencia. Asimismo, también con la pena de muerte se vulneraría derechos fundamentales como el derecho a la vida. Ahora trataremos sobre la regulación de la pena de muerte en el Perú. En el año 1978, el Perú ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos y específicamente en su artículo 4, que trata sobre el derecho a la vida, nos dice lo siguiente. Artículo 4. Derecho a la vida. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 2. En los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada del tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se le aplique actualmente. 3. No se restablecerá la pena de muerte en los estados que lo han abolido. 4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte
por delitos políticos ni comunes con nexos con los políticos. 5. No se impondrá la pena de muerte a personas que en el momento de la comisión del delito tuvieran menos de 18 años de edad o más de 70, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente. Pues el artículo 55 de la Constitución de 1993, que actualmente nos rige, nos dice: los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Al haber ratificado el Perú la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues en tenor de este artículo citado, el artículo 55, el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Al formar parte de nuestro ordenamiento jurídico, nosotros, como peruanos o cualquier país que haya ratificado la Convención Americana, está obligado en cumplir y respetar como cualquier otro ordenamiento jurídico que forme parte de su sistema jurídico. Pues al momento de que Perú forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto fue el 28 de julio de 1978, los delitos que se cometían y tenían pena de muerte eran por traición a la patria y homicidio calificado, y por todos aquellos que señale la ley. Ello conforme al artículo 54 de la Constitución de ese entonces, 1933. Sin embargo, la Constitución de 1979, en su artículo 235, señaló respecto a la pena de muerte lo siguiente: no hay pena de muerte sino por traición a la patria en caso de guerra exterior, con el que abolió la pena de muerte para los delitos comunes. Cuando me refiero para delitos comunes, son por ejemplo los delitos de violación sexual u homicidio. Por lo tanto, conforme al artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se puede restablecer la pena de muerte cuando estos han sido abolidos, tampoco extenderlos. Asimismo, el Tribunal Constitucional señaló lo siguiente: la 16ª disposición general y transitoria de la Constitución de 1979 ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por ende, esta integra nuestro ordenamiento constitucional. Todas las disposiciones infraconstitucionales que imponían la pena de muerte a los autores de los delitos distintos a los que determinaba el artículo 235 de la Constitución de 1979 y a los que contempla el artículo 140 de la vigente Carta quedaron derogadas. Pleno Jurisdiccional 0012-2006-PI/TC. La Constitución actual que nos rige en nuestro país, la cual es de 1993, el artículo 140 regula la pena de muerte y nos dice lo siguiente: artículo 140, la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada. De los dos delitos que menciona nuestra Constitución, el único delito por el cual se podría aplicar la pena de muerte sería por el delito de traición a la patria, pero en caso de una guerra exterior. Pero el delito de terrorismo, si bien es cierto, está regulado actualmente en nuestro ordenamiento jurídico penal, sin embargo, la pena máxima es de cadena perpetua y no la pena de muerte. Es más, cuando se ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el delito de terrorismo no estaba vigente o no se aplicaba en ese momento. Es más, no existía como delito. Es introducido como delito en el Código Penal de 1991. Nuestra Constitución política lo integra o lo regula en nuestra Constitución. El artículo 140 es por la coyuntura actual que se vivía, porque en ese momento nuestro país venía siendo azotado por el terrorismo, como ha ocurrido en los años 80 y 90. Reiterando, la pena de muerte solo se aplicaría para el delito de traición a la patria en tiempos de guerra. Una de las razones también sería porque este delito nunca fue abolido. Al momento que entró en vigencia o al momento que el
el Perú ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos estaba vigente, y asimismo la Constitución de 1979 también lo regula, y actualmente nuestra Constitución de 1993. No solo está regulado en el artículo 140 de la Constitución Política actual, sino también está regulado en el Código Penal Militar y Policial, el artículo 17, y que señala lo siguiente: las únicas penas aplicables de conformidad con este código son: 1. De muerte por traición a la patria en caso de conflicto armado internacional. En este mismo código, el delito de traición a la patria está regulado en el artículo 58. Sin embargo, no señala qué conductas podrían considerarse como traición a la patria que contemple la pena de muerte. Solo señala de manera tímida lo siguiente: en caso de guerra exterior podrá aplicarse la pena de muerte acorde con nuestra legislación. Finalmente, la ejecución de la pena de muerte, cómo debe darse el paso a paso, está regulado a partir del artículo 470 hasta el artículo 476. Y la manera de ejecutarse la pena de muerte es por fusilamiento. Entonces, concluyendo, en nuestro país no se puede aplicar la pena de muerte para delitos comunes, solo para el delito de traición a la patria y para terrorismo. Sin embargo, este último delito, como ya lo mencioné, no estaría reglamentado. Entonces, si el Perú quiere restablecer o ampliar la pena de muerte para delitos comunes, por ejemplo, por citar violación sexual de menores de edad, homicidio, secuestro, extorsión, entre otros, lo primero que tiene que hacer es denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, apartarse, el cual entrará en vigencia y surtirá efectos a partir de un año. Como nota, los únicos países que se han apartado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos son Venezuela y Trinidad y Tobago. Asimismo, el Perú tendría que hacer una reforma interna de su legislación, el cual implicaría hacer modificaciones en su artículo 140 de la Constitución Política, y asimismo tendría que asumir las consecuencias internacionales. Estos son el aislamiento diplomático o bien puede haber posibles sanciones económicas. El debate sobre la pena de muerte en el Perú no solo es jurídico, sino también es ético y social. Si bien algunos ven como una solución para combatir el crimen, sin embargo, sus implicancias legales e internacionales hacen su aplicación muy compleja. Además, el riesgo de errores judiciales y la violación de derechos fundamentales invitan a reflexionar si la pena de muerte se puede aplicar en una sociedad que busca la justicia y la equidad. Queremos finalizar con las siguientes preguntas. ¿La pena de muerte es una solución o un retroceso? ¿La pena de muerte realmente garantiza justicia o solo perpetúa un ciclo de violencia? Te invitamos a comentar sus opiniones en la cajita de comentarios para poder así seguir explorando este tema. Gracias por acompañarnos. Si te gustó el video, no te olvides de darle like, compartir y comentar. Esto es Educándonos en Derecho. Hasta la próxima, queridos amigos.